Buenos días amigos, hoy jueves 27 de septiembre de este año 2018. Bueno, lo primero que debemos decir para tranquilizar hasta donde se pueda es que la famosa tormenta tropical que en algún momento ha tenido fuerza de huracán, Kirk, que anda por nuestra zona, o sea, por el Atlántico caribeño, se desplaza en una orientación que la saca del territorio de las Islas Mayores, o sea, tanto de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica, porque cuando se esté desplazando ya dentro de 2 días por nuestra área, lo más que estará trayendo será los efectos que le acompañan, que son efectos de tormenta, de agua con alguna velocidad de vientos, pero no de huracán. Entonces, bienvenida sea. Si lo que trae es agua, pues ojalá que la traiga en abundancia. Lo cierto es que los parámetros que ya el Centro de Huracanes de Miami advierte recorrerá esta tormenta que en algún momento, como les digo, ha tenido fuerza de huracán, la señalan mañana y sábado, pasando ciertamente a distancia prudencial, pero ya un poco reducidos sus efectos a una depresión tropical. Ojalá que así sea. Mientras tanto, las aguas sí las queremos. Las queremos porque hay embalses que están muy bajitos, que deben recibir suficiente agua como para incrementar su provisión, su almacenamiento. Acuérdense que incluso en estos días se ha aprovechado para desaguar algunas presas, como es el caso de Valdesia, que se está procurando en su contraembalse de la Varía, aprovechar la ocasión para limpiarlo de algunos residuos y prepararlo para situación ya de acumulación mayor de agua y mejor distribución del agua. En resumen, Kirk, que es la tormenta que todavía nos trae la temporada de huracanes, que no ha concluido, por cierto, pero es la única que está presente en el Atlántico caribeño. Esa que ustedes ven ahí, lo más que puede hacer es afectarnos tan pronto entre la zona más cercana al territorio nacional. Les tengo buenas noticias. Realmente son buenas porque se refieren al mayor déficit que afronta la sociedad dominicana de hoy, que es el déficit eléctrico. Miren, tal como lo informó el presidente de AES Internacional, la corporación, al presidente Danilo Medina y a los ejecutivos de su gobierno que le acompañaban ayer en Nueva York, la empresa AES Andrés, que es una subsidiaria de la corporación AES International, tiene ya en línea desde anteanoche 110 megavatios que el mes próximo pasarán a ser 230 megavatios para completar ya en febrero, incorporar el ciclo combinado que aprovechará al máximo ya toda la oferta que ha comprometido entregar AES Andrés al Sistema Eléctrico Nacional, que son 319 megavatios. ¿Cómo se logró esto? Bueno, se logró mediante el alquiler de una suplidora de energía flotante que le va a instalar, le va a facilitar turbinas generadoras
que vienen empaquetadas, o sea, que vienen en furgones, que pueden navegar, pueden usted montarla en un barco y depositarla en tierra y después recogerla, y que va a estar disponible la semana de, en la primera quincena o en la segunda quincena del mes próximo. Estarán disponibles primero 120 megavatios y luego en febrero deberá estar ya recuperada la turbina recuperadora de calor, reparada ya, que fue la que afectó la caída del rayo. Esta reunión en Nueva York era necesaria y muy oportuna, de manera que el viaje del presidente de la República, Danilo Medina, de su ministro de Hacienda y de su ministro administrativo de la presidencia, que lo acompañaron a las Naciones Unidas, a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue muy productivo porque también se aprovechó para reunirse allí con los principales ejecutivos de la corporación AES. Allí estaba Andrés Gluski, que es el presidente para América Latina de la corporación, y otros dos altos ejecutivos de la institución, lo que dieron garantías al presidente de que se aplicarán a fondo para buscar una solución. Pidieron colaboración, eso sí, le pidieron la comprensión al gobierno acerca de lo que ha acontecido, y de la otra parte le pidieron también al gobierno que el aporte lo que pueda para que esta solución sea aplicable sin el mayor costo posible. Parece que la corporación AES quiere que de alguna manera el gobierno afronte parte de los gastos que implica tener que alquilar una empresa que le va a suministrar la capacidad de generación que ellos necesitan para cumplir las obligaciones contractuales, en lo que incorporan la parte dañada de su ciclo combinado, que es la parte aprovechadora del vapor, que fue la que resultó seriamente dañada. Las dos turbinas de AES que son capaces de producir 200 megavatios no pueden ser aprovechadas hasta un 60%. Por tanto, solo van a entregar 110 megavatios. Pero para poder agregar 120 más, son necesarias dos turbinas generadoras rodantes que se van a traer para plantarla allí e incorporarla de inmediato. Ustedes saben que las turbinas a gas están listas para entrar en horas, calientan rápidamente y pueden entrar en horas. Eso es lo que va a posibilitar que haya unos 220 megavatios de aquí a febrero para afrontar la demanda que está prevista se produzca ahora en los últimos meses del año. Octubre, noviembre, diciembre, ya quedamos por terminado el mes de septiembre, pero estos 3 meses tienen que ser suplidos para que en tiempos tan importantes como los de las finales de año y festividades de fin de año se puedan cumplir con una oferta eléctrica que de alguna manera cumpla con las expectativas de los demandantes del sector, de todos los usuarios. Lo que ha acontecido es una demostración de buena voluntad, lo confesamos, de AES. Lo mismo que de comprensión del gobierno, que va a facilitar que esta operación de una especie de emergencia, porque lo que está haciendo AES alquilar, no es que va a reparar, no es que va a poder incorporar en corto tiempo los daños, sino que va a alquilar generación
la va a poner en línea en lo que va reparando lo dañado. Y para completar entonces el ciclo en febrero que viene. Y volver a la normalidad en febrero que viene. Para que ustedes vean si los daños fueron severos. Lo que no es previsible es que AES pretenda que el gobierno pague esos costos adicionales, sino en la propia AES que comprometió esa energía y que por su falta de previsión causó los daños, facilitó que la descarga eléctrica causara esos daños. Eso por un lado. Por el otro, si es una medida de colaboración la que solicitan, bueno, el gobierno puede estudiar la posibilidad entonces de afrontar de manera conjunta esos costos extras. Alguna formulación habrá. Lo cierto es que no se puede pensar que AES le reclame al gobierno que pague esta energía que está contratando y que necesita para cumplir contractualmente lo comprometido con el gobierno dominicano vía la CDEE y sus 3 distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste. Bien, esa es la primera noticia buena con respecto a su sector eléctrico, porque hay una segunda. Confirmamos que ya se está en la etapa de licitación de los contratistas del nuevo gasoducto AES Andrés San Pedro de Macorís, hasta la planta generadora Quisqueya 1 de Barrigol y Golcor, allá en San Pedro de Macorís. Los trabajos de estudio, de suelo, de diseño de tuberías, de costos, o sea, necesidad de inversión, todos fueron concluidos y se abrió una licitación interna en AES para contratar la empresa que va a construir este gasoducto. El gasoducto no solamente va a transportar gas natural, que ya lo contrató Barrigol y Golcor de AES Andrés para esa planta, sino que va a tener capacidad de transportar la demanda que se le añada y que esperamos que así sea de Quisqueya 2, perteneciente a Eje-Jaina, de Sultana esa produce 236 megavatios Quisqueya 2, la misma capacidad de producción de energía que tiene Quisqueya 1. Eje-Jaina tiene también a Sultana del Este, una planta flotante que con los mismos tipos de motores con que operan Quisqueya 1 y Quisqueya 2, los motores en línea de alta capacidad de generación, todos consumen Bunker C. También debe ser suministrada, va a haber gas para el caso de que lo decida Eje-Jaina adquirir de AES Andrés, aprovechando la facilidad del gasoducto, cosa que se le facilita muchísimo a Eje-Jaina, porque Eje-Jaina es la responsable de operarle la planta a Barrigol. Quisqueya 1 es una responsabilidad de Eje-Jaina. Y como es similar, gemela, instalada una al lado de la otra, de Quisqueya 2, sería perfectamente posible hacer una especie de acometida y pasarle el gas natural a Quisqueya 2 y hacer los mismos trabajos que se van a hacer para adecuar Quisqueya 1, se pueden hacer con Quisqueya 2. Por lo menos esos 460 megavatios están garantizados con gas natural mediante este gasoducto, que se inicia en febrero ya y terminará en el mismo año 2019. Estará listo ese gasoducto. Pero hay otra candidata a entrar con gas natural, que es el grupo generador Coyentris. 3 turbogás con capacidad para 100 megavatios cada una, que se alimentan con gasoil, que está a apenas unos centenares de metros
de donde están Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Esa central, porque es una central, son tres, que por cierto pueden operar independientemente una de la otra, o las tres al mismo tiempo, no habría ningún problema. Así fueron diseñadas y construidas. Lo que procesan es gasoil, carísimo. Lo mismo que el búnker, sí, carísimo. Extraídos del petróleo, procesados. Aquí se está hablando también de facilitar ese gas natural a la central Coyentrix. ¿Sabe lo que implica que 300 megavatios de Coyentrix, 436, que aquí tenemos que sumar a Quisqueya 1 con Quisqueya 2, ahí estamos hablando entonces de 736 megavatios, que 150 megavatios de Sultana del Este, ahí estamos hablando de 900 megavatios en total, y que otras dos plantas, las llamadas Orígenes, del sector privado, que procesan gas natural y lo llevan por camiones, que les sale carísimo, por cierto, lo pudieran con una simple acometida enganchada del gasoducto de AES, se alimenten con gas natural. Lo extraordinario que resultaría para este país suplantar búnker sí y gas natural y gasoil por gas natural. Bueno, el país estaría en posibilidad de anunciar, porque eso va a coincidir con la entrada de Punta Catalina con sus 2 unidades a carbón. Anunciar al país que va a ser posible entonces tener una tarifa técnica diseñada de manera que los costos de la energía eléctrica se reduzcan considerablemente. De manera que esa noticia que le estamos dando aquí en exclusiva, la primera, repetimos, que AES Andrés contrató a una empresa suplidora de generación flotante para agregar 120 megavatios a los 110 que ya puso en línea hace 3 noches. Y así tener 230 megavatios garantizados para toda la temporada navideña, los últimos 3 meses del año. Y promete que para febrero ya estará incorporando su ciclo combinado de vapor, ya reparado para completar los 320 megavatios que contrató con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Así lo garantizaron, como ustedes vieron, está publicado en los medios de comunicación, quizás no suficientemente destacado. Los principales ejecutivos de AES International, de la corporación AES, al presidente Danilo Medina y aparte de su gabinete que lo acompañaron en su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí están, miren ustedes la fílmica, estos son los ejecutivos. El responsable de la corporación va a ser responsable para América Latina de AES. El señor Edwin de los Santos. También el jefe, el chairman of the board, como le dicen, que ayer estuvo con el presidente. Bueno, por ahí está el nombre de él. Glusky se llama, señor Glusky. Esos señores fueron los que dieron esa información y ahora la que nosotros les damos a ustedes en exclusiva. Ya AES abrió la licitación internacional para entregar la construcción del gasoducto de unos 40 kilómetros AES San Pedro de Macorís, que llevará gas natural a todo el centro generador eléctrico que hay en San Pedro de Macorís. No solamente estará disponible para la empresa minera Barry Gold Corp, sino también para el que desea adquirirlo. Y como se supone que sí, que es deseable para Ejejaina y para el grupo Coyentrix y para incluso Los Orígenes, una empresa privada
que genera energía en San Pedro, usted utilizar gas natural en vez de tener que usar búnker sí o gasoil, pues se supone que eso va a tener la repercusión debida de reducir los costos de la energía eléctrica en República Dominicana de manera considerable. Estamos hablando de 950 megavatios a gas natural. Así es que los dos compañeros que están con nosotros, don Orión, buenos días, don Orión. Buenos días, buen día. Y don Héctor Tineo deben sentirse contentos con esta información. Sí, vamos a tener 230 megavatios garantizados durante 3 más. ¿Qué tiempo va a durar eso? Bueno, el gasoducto. Bueno, AES contrató, es la información. Energía flotante. Es una energía privada que le va a suministrar una empresa privada de los Estados Unidos. Que la van a montar en un barco y la van a depositar. Vienen en furgones gigantes. Sí. 120 megavatios. Una turbogás. Y eso le sumará a 110 que ya tiene desde hace 3 noches. Entonces, el combustible que usan es un gas natural. Entonces van a hacer el gasoducto. Eso es aparte. Eso es para flotante. Eso es para reponer lo que se dañó. Sí. Lo que se dañó, que fueron 320 megavatios, porque no solamente se llevó la zona de vapor, que es 1/3 de los 320, sino que dejó inhábiles porque provoca algunos daños nada más a las otras 2 generadoras de turbogás, que son las que producen gas natural. Lo que hace el ciclo combinado es aprovechar el vapor que sobra, por eso es tan eficiente. Porque además de producir 200 megavatios, suma con el vapor. Que produce en exceso, entonces mueve una turbina de vapor y un generador que le agrega 120 megavatios más. Magnífico. Bueno, el asunto es que esos 120 del vapor estarán disponibles ya en febrero. Mientras tanto, ellos garantizan con un alquiler, con una empresa privada, agregar 120 a los 110. A gas natural. A gas natural. Serían 230 para todo el periodo. Así es la vida. Eso es en la primera quincena del mes que viene. Digo de febrero, tú dijiste. No. Del mes que viene vienen 120 alquilados. Okay. Para dar tiempo a la reparación del ciclo combinado que vendrá entrando en febrero. Se cumple el dicho aquel, pero de que nadie se muere en la víspera. Nadie se muere en la víspera. Hace una semana el panorama era desoladora en virtud de que un rayo destruyó una cosa, se desbarató, no había manera. Y fíjate cómo tú das la buena noticia hoy de que se van a agregar 220 megavatios. 120 a los 110 que ya están, ya AES puso 110. Sí, exacto. 230 de aquí a febrero, vamos a poner el año que viene. Así es. Entonces, esa es una buena noticia. Desde la primera quincena de octubre hasta febrero. Que nosotros desde esta poltrona hemos llamado mucho la atención de un sector del empresariado dominicano que siempre apuesta a que va a venir el lobo. Uno posiblemente cada 21 días encuentra en la prensa, especialmente en algunos medios que corresponden a algunos específicos intereses empresariales, que le advierten al gobierno que ya se va a acabar el mundo al día siguiente o en la próxima 48 horas. Y siempre son los mismos elementos, que sí es verdad que priman como preocupación desde en los últimos 40 años. En los últimos 40 años el tema monetario, la estabilidad monetaria, es un motivo de cuidado que siempre se tiene, de monitoreo, siempre. Llega un momento que puede haber una crisis, llega un momento que puede ser llamado de atención, pero generalmente la economía dominicana se basa en el monitoreo a su sector, al sector monetario, que quiere decir al sector cambiario, por un lado. Y por otro lado, la economía dominicana siempre debe estar preparada para lo que le llaman los efectos del sector externo. En un momento determinado, el petróleo está a 130 dólares, como se puso en una ocasión. Y en otro momento, el petróleo puede estar a 20, 30, 40 dólares. Depende de la dependedura. Esos son factores que no se pueden organizar en el programa de la Estrategia Nacional de Desarrollo a 30 años. Pues tú no le puedes decir a 30 años, mira, nosotros calculamos que en los próximos 20 años el precio promedio del petróleo sería de tanto.
Por consiguiente, vamos a construir todas las políticas económicas alrededor de esta previsión. O no podemos decir que la relación de valor entre las monedas fuertes que inciden en la economía nacional, el dólar y el euro, respecto al peso dominicano, debe estar de tal manera. O como hace 20 años, cuando yo era funcionario de CEDOPEX, el Centro de Promoción de las Exportaciones, una misión de Europa, de esas muchas que venían a veces con ínfula de procónsules, decían, un país tan pequeño e insignificante para la economía mundial como el de ustedes, ¿por qué tienen una moneda propia? Ustedes deberían dolarizar esta economía, eso no tiene ningún sentido. Entonces nosotros, desde ese tiempo, inquietos en la economía, le dijimos, no, porque hay países como los nuestros se dividen su vida en varios aspectos. Tienen una soberanía política, tienen una soberanía económica y hay una soberanía monetaria, que es la que nosotros ejercemos en este momento. No la puede ejercer El Salvador, que tiene una economía dolarizada. Y Ecuador está pasando no la puede hacer Ecuador cuando los vientos de los Estados Unidos, como lo ha protestado el propio presidente Donald Trump, que critica a la Reserva Federal, al Banco Central de los Estados Unidos, porque aumentó la tasa de referencia en 25 puntos porcentuales. Bueno, pues esos vientos se llevan a economías que son dolarizadas, por razones de lo que sea, o lo benefician o no. Lo que yo quiero señalar es que un país como El Salvador y como Ecuador, para solo señalar dos, Panamá no pueden hacer nada, Panamá también, no pueden hacer nada, sino que por donde venga el viento de los Estados Unidos y hacia donde vaya el valor del dólar. Y el asunto es tan complicado, Orión, que Correa no pudo separarse del dólar. No. Con toda la intención de hacerlo. No. Y los salvadoreños quisieron dar marcha atrás y no pudieron, los salvadoreños. Pues yo lo que quiero llamar la atención es de que si ese sector empresarial que generalmente para dirimir sus intereses, siempre pone delante esos fantasmas, que son fantasmas que prevalecen, repito, en la historia de la economía dominicana. La economía dominicana tiene el componente mayor es de carácter monetario, control monetario, Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros todavía no hemos podido establecer que la economía tenga un fundamento en su sector exportador, en ningún sector que incida, como lo está incidiendo ahora, y ojalá sea de manera permanente, en un ingreso en divisa que te olvides tú de la relación peso-dólares. Es decir, que la economía dominicana tenga un sector externo tan robusto, que tú puedas decir, no, están ingresando 35 mil millones de dólares, para no decirte no sean los 30, los 28, casi 30 que están ingresando ahora, que puede ser episódico. Tú no le puedes descuidar la relación que las medidas monetarias que aplica el Banco Central, por decir, ya no son necesarias. Dejen que el mercado camine solo, porque este país, nosotros tenemos los commodities de la República Dominicana dominan las exportaciones mundiales. No, tú tendrás siempre que decir el agiotismo, una expresión que se usa para los productos básicos, es decir, el agiotismo en el mercado cambiario, tú no puedes. El Banco Central tiene que tener siempre 6 o 7 mil millones en reserva para cuando estas cosas pasan, algunas veces por ciclo de la economía, diciembre, la renovación de los inventarios, y otras veces por manipulación del mercado. ¿O no, Pedro? Así es. Entonces, cuando sube la tasa del dólar, como se ha señalado, ¿cuánto? Mucho menos de medio punto porcentual en los últimos 6 meses. Eso ya preocupa a la ciudad y nos preocupa a todos, pero el control monetario ha sido tomado por el lado de políticas monetarias, de la Junta Monetaria y el Banco Central, el control de la inflación, es decir, la previsión de inflación que se ha señalado en la planificación de la economía dominicana está conforme a los criterios que se han expuesto. Así es. Entonces nosotros tenemos que decir, no nos asusten, porque la economía dominicana es tan endeble en los términos que yo estoy señalando, que lo mismo que en los hogares de nosotros, sí. Nosotros tenemos, digamos, incertidumbre de ingresos, en la relación de ingresos y egresos de nuestros gastos. Que nos digan, mira, aquí puede pasar tal cosa, mira,
uno se asusta. Y puede eso afectar todo el desempeño de la economía familiar. Así es un país. Un periódico o un sector empresarial no puede estar permanentemente con la cantaleta de que ahí viene el lobo por el lado monetario, por el lado nada. Nosotros en este programa, los 4 que echamos a Pedro en el pozo, nosotros hemos siempre advertido sobre los precios del petróleo. Pero no es porque nosotros nos creamos que somos expertos. Sencillamente, cuando usted abre un señor que se llama Google, usted busca a los analistas fundamentales internacionales y las instituciones que tienen que ver con la calificación de riesgo de las economías del mundo. Usted le señalan siempre hacia dónde marcha el petróleo. No hay que, ni siquiera hay que hacer un análisis de geopolítica ni de cómo va la guerra mundial. ¿Cómo se llama? Goldman Sachs. Dime otra, la Fitch. La Fitch, cualquiera de esas. Todas búscalas. Tú buscas en Google y tú dices, bueno, dígame cuál es el análisis que ustedes hacen del petróleo para los próximos 2 años. Y te dan los elementos que te dicen, porque para eso le pagan. Para analizar. ¿Por qué? Porque ellos se lo dicen a los inversores del mundo, a todos, especialmente a los Estados Unidos y Europa. Le dicen, miren, pues si ustedes van a invertir en tal área de la producción, en tal empresa, ustedes tienen que tomar en cuenta que el petróleo va en esta dirección. Bueno, pues bien, nos señalaron hace 2 años, nos dijeron, el petróleo va a estar entre 55 y 70 dólares el barril. ¿Ha sido o no ha sido así? Sí. Subió de 55 a 70. ¿Cómo lo pusimos? ¿Por qué razón el gobierno dominicano en el diseño del presupuesto del año 2018 lo colocó cerca de 40 dólares el barril? No sé. No sé cuál fue las estadísticas, cómo utilizaron los estudios para decir que el promedio en ese año iba a ser 40 dólares. No fue así. En el menor de los casos fue 55 dólares, Pedro, promedio. Sí. Y está ayer estaba 71, casi 72 dólares el barril. Y hay otra previsión que uno tiene que decirle a los gobiernos. Nosotros solamente tenemos una semana de almacenaje de petróleo en capacidad. No hay capacidad de almacenaje. 10 días, número 1. Y número 2, nosotros compramos petróleo cheleado. Cheleado. Nosotros no tenemos una de 6 meses de almacenaje de combustible. Hay que comprarlo al precio que está ya en los mercados. En los mercados ya destilado. Destilado. Y otra cosa es, crudo. Nuestra refinería de petróleo apenas puede procesar 33,000 barriles. De 30 a 33 mil barriles de petróleo, de 150, casi 160 de verdad. Dependiente. Casi 160 mil barriles de petróleo diario que consumimos nosotros. 33. La refinería puede procesar 30 mil, un 20%. Luego, conforme a las disponibilidades que estén en el mercado, como es cada 10 días, toda la semana, se establece el precio. Número 1. ¿Por qué? Bueno, nosotros compramos petróleo en alta mar, Pedro. ¿Sabes lo que es petróleo en alta mar? Es verdad. El petróleo en alta mar, los barcos que están pasando, el barco que está rondando por ahí, tráigalo. ¿Ya hizo la transferencia? No, ya hizo la transferencia. Llaman sí, ya está, ok. Conduzca ya. Vaya, parece en Jaina, parece en tal sitio. Entonces, todo eso uno tiene que decírselo a la gente, porque tú sabes, conecto esto con la nueva puntal de la espada que se quiere colocar contra la estabilidad económica y por consiguiente política del país, aprovechando politiquería de mala muerte, Pedro, que es el sector transporte y el sector carga. Yo le digo, ¿por qué conecto con esto? Bueno, los dirigentes sindicales, quiero decir ignorantes todos, para no decir analfabestia, pero ignorantes de la economía, ignorantes de la realidad económica y de las perspectivas de la economía del país. ¿Me equivoco, Pedro? No, ignorante, el liderazgo empresarial del transporte, que se disfrazan cuando le da a su conveniencia, se disfrazan de sindicalistas, son ignorantes y lo combinan con una situación explosiva, son oportunistas. Consideran que ha llegado el momento de presionar al gobierno para más dádivas, para más gastos tributarios en su favor, para mayor acumulación de riqueza, Pedro. Y consideran que como se está debatiendo ahora la conformación del presupuesto y el presidente ha dispuesto que nada que no esté consignado en el presupuesto se pueda comprometer, quieren que se consigne ahora. Sí. Entonces cualquier tipo de subsidio a su favor. Sencillamente
fíjate cómo combinan una cosa. Uno de ellos dice, vamos a traer 500 autobuses de China. Yo quisiera decirle a los amigos y amigas que nos privilegian con su audiencia ahora que no es posible comprar 500 autobuses en ninguna empresa dominicana en China que no tenga un aval soberano. Es decir, ninguna empresa le va a vender a Héctor Tineo 500 si no tiene el aval del gobierno dominicano. Sí. Porque va a un servicio público. 20, 10 autobuses, los concesionarios lo tienen. 500 autobuses solamente con el aval del gobierno. Entonces, presionan para que el gobierno le dé el aval. No pagarlo como lo hicieron con el ayuntamiento, no pagarlo y que luego el gobierno se haga de esa deuda. En eso es que están. Por un lado, y por otro lado dicen, tiene que bajar, el otro dice, los dos dicen, el otro empresario oligopólico del transporte dice, Ubieres dice, no, nosotros queremos que bajen los precios del petróleo, del gasoil a 132 pesos el galón. Y ellos ponen, porque él hizo un estudio macroeconómico y consuetudinario, qué sé yo de qué cosa, y determinó él, su economista, que eso es así. Olvida, ese ignorante, olvida que ese es un impuesto que solamente puede reducirse sobre la base de una negociación político-económica entre empresarios y el gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle al gobierno que ha programado un déficit fiscal para el ejercicio presupuestario del año que viene en una perspectiva del 1.9 en proporción al producto, que quiere decir 80, 90 mil millones de pesos, que le faltan, que hay que buscarlo en deuda. Tú no le puedes decir, además de eso, nosotros vamos a pedir que usted deje de ingresar al presupuesto como consecuencia de la reducción de un impuesto que puede tener un impacto negativo o positivo, yo no sé, en la economía. Que está especializado para el pago de la deuda externa. Especializado para el pago de la deuda externa. Usted no le puede decir, bájelo o redúcalo totalmente o en más de un 50%. No, tú tienes que decirle, miren, ese dinero vamos a buscarlo posiblemente, por ejemplo, por la reducción del gasto tributario, que son 140 mil millones. Nos vamos a quitar esto y vamos a buscarlo por este lado, que usted se lo ahorre con lo que usted está dejando de percibir en términos fiscales de sectores que no se sabe ni se le fiscaliza. Ahí hay un candidato presidencial que dice, tenemos que fiscalizar al gobierno todos los años, auditarlo. Y yo le digo, muy bien, tenemos que auditar al sector privado que recibe fondos del Estado Dominicano o que deja de pagar impuestos a consecuencia de leyes especiales. Así es la vida. Entonces, esta gente no entiende lo que es el impuesto a los combustibles. Como que el presidente Balaguer hace 50 años impuso eso. Bueno, si tú quieres desmontar ese impuesto, si tú lo quieres desmontar, tiene que ser bajo una negociación de carácter fiscal para tú decir de dónde lo recupera el gobierno. Tú no le puedes decir al Estado Dominicano, en la persona jurídica del gobierno, tú no le puedes decir, no deje de percibir eso. Su déficit ahora, en vez de 1.9, va a ser 2.6, casi 3%, porque eso significa una crisis severísima, como dice Pedro, una crisis que va a traer como consecuencia una crisis institucional, política y de otra naturaleza, y el empresariado no puede permitir que ese tipo de discurso recorra las venas de la discusión pública. ¿Tú entiendes? Hay una crasa ignorancia. Entonces, a eso, un sector empresarial que tiene determinados problemas con el ente de regulación monetaria del país, no le puede agregar, decir, mira, nos podemos fuñir porque ahora el petróleo, y además el empresarial está preocupado por el precio del petróleo y por el tema cambiario. No, eso hemos estado preocupados hace 50 años, porque yo le digo, eso oscila entre el monitoreo cuando se está estable a el abordaje cuando hay crisis. Y cada rato nos dicen que no hay dólares en el mercado cambiario sin haber hecho ningún estudio, y dicen los empresarios están vueltos locos buscando, y sale un empresario de un parque industrial que se ha convertido en un parque de plástico. Sí. ¿Me estoy equivocando, Pedro? Un almacén. En un parque de plástico, yo sé, porque lo que produce plástico fundamentalmente, en un parque de plástico, le dice, la economía se está cayendo, no hay dólares, y el gobernador del Banco Central tiene que decirle, nosotros disponemos para financiar cualquier tipo de importación por 4 meses.
el valor de las importaciones dominicanas durante 4 meses y estamos ahora mismo inyectando al sistema de intermediación financiera tanto dólares. Inmediatamente se calman. ¿Sabes que esa es la predicción más fallida de los últimos tiempos? Más consecutivamente fallida. Esa, la de que no hay divisa y él va a subir. Por último, eso es cada 3 meses y se cae. Le damos la participación a Héctor con este juicio. Señores, ahí uno tiene a veces que educar, hacer un esfuerzo para educar a la ciudadanía. Pedro, en tu casa, si entra dinero, entra dinero. Si no entra dinero, no entra dinero. Así es la vida. Cuando no entra la cantidad de dinero suficiente, tú confrontas determinados problemas, que es lo mismo que la economía. Tiene una relación negativa entre lo que te ingresa y tus obligaciones de gasto. Ya yo hice uso del crédito, el crédito para completar. Entonces, eso pasa con la economía. Pero crédito extra. Estamos hablando que la economía dominicana, y por eso nosotros hablamos del sector externo, tiene que ser siempre atendido debidamente en previsión, no en colusión, que cuando colusiona. Usted tiene que saber que el petróleo está eso, usted tiene que saber cuáles medidas va a tomar para afrontar esa realidad, que es independiente a la voluntad de quienes manejan la economía en el país. Pero tú dices, la economía dominicana le falta dólares, Pedro. Entonces, es mentira que nosotros estamos recibiendo por remesa más de 6 mil millones de dólares. 7 mil millones. Casi 7 mil. Es mentira que va a pasar por el ámbito del turismo, los ingresos en divisas va a pasar de 7 mil millones. Casi 8 mil millones. Sí. Es mentira que a consecuencia de la compra por parte del banco canadiense, del Banco del Progreso, se van a colocar este año los ingresos por inversión extranjera directa en casi 3 mil millones de dólares. Es mentira. Es mentira que las exportaciones, divididas en dos, las exportaciones de zona franca y las exportaciones nacionales, en conjunto van a sobrepasar los 10 mil millones de dólares. Es mentira. ¿Cuánto hace eso? Estamos hablando entre 28 a 30 mil millones de dólares. Entonces tú no me puedes decir que tenemos problemas cambiarios cuando una economía está generando 3 veces más de cuando aquí se hablaba de la relación dólar y peso, de que se armaba un lío y que lo cambista. 3 veces más. Y aún así tiene reservas brutas disponibles para uso para 4.5 meses de importación. No, yo no quiero decir que este país, y repito, que somos Suiza, Bélgica, los países nórdicos, no. Lo que yo quiero decir, lo que dice siempre mi amigo sancarleño, estamos mal, pero vamos bien. Pero vamos bien. ¿Cómo tú estás, Santico? Yo estoy mal, pero voy bien. Estoy mal, pero voy bien. Voy por buen camino. Va por buen camino. Es decir, nosotros tenemos falencias, tenemos problemas económicos, pero vamos superándolo. Y el problema es que el empresariado no se puede convertir en subvertidor. No puede, no debe. Héctor. Tú no puedes. Me pasé, Pedro. No de ninguna manera. Y esas advertencias tuyas que son ya consuetudinarias, ya diariamente nos viene haciendo algunas advertencias, son del fruto de un periodista que está en contacto con otras áreas importantes de la economía, vitales, y que percibe señales. Por eso son tan importantes, tan oportunas. Y es bueno que lo haga y que cumpla con ese compromiso, pues ya para ti es un compromiso vital. Adelante, Pedro. Mira, un problema cuando tú pretendes ligar política, o sea, tú hacer conclusiones económicas y al mismo tiempo tú entender que tú puedes mezclar eso como si se tratara de 2 productos. Que tú puedes hacer, por ejemplo, una batida, como dice la gente. Y tú dices, bueno, si mezclo estos 2 elementos, voy a tener el sabor X. Y quiero ese sabor. En la República Dominicana, algo importante que la sociedad ha aprendido en los últimos 30 años, porque lo ha aprendido, como dicen, porque lo ha vivido, es precisamente, un lado, el tratamiento a la política de precio de los combustibles. Porque la República Dominicana sabe lo que es esto, porque ustedes tienen que recordar, y esto es importante decírselo, ahí hay unos veteranos de la política y del empresariado dominicano que conocen todo esto mejor que nosotros, porque lo conocen muy bien. Cuando aquí se hablaba, por ejemplo, de el problema de precio de los combustibles, eso era un problema. Fíjese que no hubo
hasta que no estuvo la legislación, una variación de precios que no diera lugar a protesta. Recuerden ustedes lo que pasó, que hay una frase incluso dolorosa. En el gobierno del presidente Antonio Guzmán, en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, se produjeron situaciones que en minutos, don Pedro, llegaron a morir personas. Incluso hay un incidente que se produjo cuando el presidente Guzmán tenía la conducción del Estado y el licenciado Marluta vicepresidente, que la gente salió a protestar por la variación de los precios de los combustibles y en menos de una hora se reportó la muerte de 3 personas. Recuerden lo que vivió República Dominicana también con el problema del suministro. Recuerden las colas que aquí se hicieron para conseguir combustible, porque la República Dominicana no disponía de recursos. Entonces, ¿en qué convino el liderazgo dominicano? En crear una legislación de combustible. Eso no es una idea de un partido ni de un líder político. Esa es una idea compartida. Aquí en el tiempo de Balaguer, ¿eh? Claro, Sí. claro. Porque ¿qué se procuraba? Y ha sobrevivido hasta hoy. ¿Qué se la procuraba? misma ley, ¿eh? ¿Qué se procuraba? Lo que tenemos hoy. Que los precios de los combustibles se impactan tomando en cuenta el comportamiento del mercado. Así es. Si el mercado baja, en el mercado los combustibles van a bajar. Ahora, aquí hay un que Orión lo refería. Orión, esa parte la gente todavía no la comprende. Que la refinería dominicana de petróleo, la gente cuando se habla de precios de petróleo, piensa que todo es refinado que usted recibe, que cuando usted va a comprar gasoil, cuando usted compra gasolina, cuando usted compra full oil, que usted está comprando un producto que procesa la refinería dominicana de petróleo. Ya la refinería de petróleo, lo que te presenta como producto de esa empresa, ese refinado, es algo más de 20%, don Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tomar en cuenta la variable del precio del producto. En el mercado también tienes que tomarlo. Que ya esa es una variable que tú tienes que tomarla en cuenta en República Dominicana. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que están tratando el tema no lo están haciendo con objetividad. Y no lo están haciendo con objetividad porque parten de la premisa que aquí en la República Dominicana lo que hay que crear las condiciones para que se produzca una crisis, que incluso se afecte la confianza, Y en ese, si ustedes quieren ver este ejercicio, háganlo. Tomen los diarios nacionales y los medios digitales y observen las declaraciones que están haciendo dirigentes de la oposición. Y algunos empresarios que se confunden, se deslizan, aunque sacan, como dicen, el bate de inmediato, con respecto a este tema. ¿Y a qué conclusión usted llega cuando ve todas las declaraciones? Que están apostando que en la República Dominicana se produzca una crisis de confianza. Y que, en consecuencia, esa crisis de confianza puede generar una situación de deterioro de la economía que le permita un espacio para ganar, salir ganancioso. Y eso es la peor idea que pueden concebir. Por eso hablo de los veteranos. Veteranos que eran lo mismo que les hacían recomendaciones al presidente Hipólito Mejía. Ustedes recuerdan cuando le trataban el tema de la tasa de cambio, hubo un momento en que hablaban que había que dejarla deslizar. Y ustedes recuerdan lo que pasó de ahí, de ese deslizamiento, que cuando tomó la pendiente no hubo manera, porque estaba enjabonada, pero parece que ellos no sabían que esa pendiente estaba enjabonada. Y ustedes recuerdan la tasa de cambio, cómo se produjo en República Dominicana, que llegó a 60 por 1. Estos veteranos, y es lo que los políticos deben tomar en cuenta, pasan todas las tormentas y salen ganadores. Y cuando usted va a analizar un periodo en la República Dominicana, oigan esto, cuando usted va a analizar el periodo, ¿qué recuerda a la gente? El gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y mañana, cuando termine el periodo de Danilo Medina, van a hacer lo mismo, van a recordar a Danilo Medina, pero no van a recordar a los que fueron propiciadores y creadores de ideas que dieron lugar a políticas que se ejecutaron y que dieron esos resultados, como el caso ese famoso de deslizar la tasa de cambio. Eso, en la República Dominicana siempre la gente piensa el gobierno,
por estos veteranos, de nuevo Orión, don Pedro, amigos, amigas, están dando recetas. Y están partiendo de que si le dan la receta a una cara nueva, esa cara nueva puede impresionar y presentar una idea vieja como una idea nueva. Entonces, esto para lo que llevan anotaciones y para lo que siguen el comportamiento de las ideas, que se pongan a analizar sobre este juicio, esta idea que preso. Aquí el ejercicio es apostar, aquí que se produzca una crisis de confianza en la República Dominicana. Y que en esa situación nosotros podemos crear el escenario de que aquí no ha pasado nada, que el país lo que ha hecho es retroceder, porque esa es otra idea, don Pedro, que le quieren vender a la sociedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las realidades son tan fuertes que República Dominicana ha podido mantener una política monetaria que ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Si ustedes solo tienen que comenzar a ver cuáles han sido los resultados, y sobre los resultados usted puede emitir un juicio sobre una política monetaria. Aquí hay gente que está hablando, usted sabe también lo que quiere presentar ahora también, otro modelo económico. Vi hasta un empresario que habló de que aquí se requería un nuevo modelo económico. Y usted dice, pero yo no entiendo esto, porque si quien hablaba es uno de los ganadores del proceso que vive República Dominicana. Entonces el nivel de confusión, continuo, el propósito tiene que cambiar. El propósito es, don Pedro Orión, es crear un escenario que la confusión se imponga. Sí, claro. Y aquí todo el mundo se confunda y vamos a buscar los resultados que entienden. Pero, vuelvo y le digo, vuelvan al histórico y se van a dar cuenta que estos mismos actores lo que han sido es propiciadores de las peores situaciones que ha vivido el país. Muy bien. Yo creo que, bueno, miren, hay dos notas históricas que es importante que no pasen por alto rápido. Miren, el día de hoy, el día 27 de septiembre de 1845, ese fue el día que el presidente Pierrot de Haití rompió relaciones con República Dominicana. Que tenía un año de pero no habló, independencia. Pero oigan lo interesante que esto tiene, no habló de República Dominicana. Él habló de los insurgentes de Haití del Este y planteaba que la decisión de Haití de unificar la isla, porque él señalaba que no renunciaba a ese propósito de la indivisibilidad de la isla. Sí. Esto fue el día 27 de septiembre de 1845. Y otra nota es que en la historia del periodo colonial, el día 27 de septiembre también es el día que se registra como la fecha en que murió el cacique Enriquillo en Asua. Entonces, son de las notas que siempre es importante. En Asua, ahí murió el cacique Enriquillo. Lo bajaron de allá arriba, sí, de las alturas de Bauruco. Pobrísimo. Bueno, señores, vámonos a un cambio. Vamos a retornar casi de inmediato. Hoy estamos los tres que echamos a Mozart en el podio. Mozart debe estar ya ingresando con su familia en un avión. Debe estar camino o llegando al aeropuerto. Llegando al aeropuerto, sí. Ya debe estar, sí, debe estar en la línea, en el área ya del aeropuerto. Del aeropuerto. Cosa buena, ¿eh? Sí, merece su descanso. Que yo quiero señalarle a ustedes, por si acaso, que lo mío no fue un descanso. Oiga. Estaba en un ejercicio académico que no significa nada de vacaciones. Por si acaso. Pero saliste del ambiente de la presión local. Sí, tú eres un esclavista, Pedro. Y los tapones. Lo único que Pedro tiene todo el derecho de serlo, porque Pedro es en este programa un ejemplo de trabajo. Ahí no vamos nosotros. Pedro es el ejemplo más importante que tiene el periodismo dominicano de trabajo ahora. De verdad. Sí, cierto. Pedro se sacrifica más de la cuenta, pero no tampoco le vamos a decir mucho. Ahorita va y se vuelve. Ahorita reclamo que me incrementen los ingresos. Vámonos a un cambio, señores, con el agradecimiento de que ustedes estén con nosotros dispensándonos este gran honor. Nos vemos en un momento. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o a caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar informados en pocos minutos o segundos. Diario de Cuatro reconoce la importancia de las noticias internacionales. Por tal motivo, las nuestras han formado parte de esta evolución para darle el valor que ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía.
Ahora pasamos a las internacionales. Soldados patrullando en las calles de Acapulco y desarmando a los policías es el puñetazo sobre la mesa que ha dado el gobierno mexicano para tratar de atajar el poder creciente del crimen organizado en esta turística ciudad de la costa del Pacífico. El ejército mexicano ha tomado el control de la seguridad en Acapulco y ha requisado las armas de sus agentes locales ante las sospechas de que se hayan infiltrado sicarios y narcotraficantes en sus filas. 2 comandantes de la policía han sido detenidos y acusados de homicidio, y todos los policías, sin excepción, serán investigados. El Ejecutivo ha tomado esta drástica medida alarmado por la inexistente respuesta policial al incremento de crímenes. Con un índice de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Acapulco es la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Ruido de bastones y gritos de ladrones frente a las puertas del Congreso español, como cada miércoles, y a pesar de que los legisladores estaban reunidos. Un nutrido grupo de pensionistas se ha congregado en las inmediaciones de la Cámara para exigir que la subida de las pensiones esté ligada al incremento del coste de la vida. La protesta ha estado marcada por las discrepancias entre los organizadores y grupos de pensionistas que no respetaron las consignas de mantenerse tras las vallas policiales. La Reserva Federal se dispone a subir el precio del dinero en Estados Unidos. Tras 2 días de meticulosas reuniones con sus colaboradores, el presidente de la Fed anunciará la tercera subida de tipos de interés en lo que va de año. A pesar de la guerra comercial con China, la economía estadounidense goza de buena salud y Jerome Powell quiere evitar un sobrecalentamiento. Si sube 1/4 punto, como auguran los analistas, los tipos se situarán en la horquilla del 2 al 2.25%, su nivel más alto en la última década. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.